Quiero invitarle a que abra su Biblia en Deuteronomio, en el capítulo número 10, versículo 17. Porque vamos a continuar con nuestra serie Conociendo a Dios. El título de la conferencia, la enseñanza número 10, se llama La imparcialidad de Dios. Y vamos a leer Deuteronomio 10, versículo 17. Dice así: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. ¿Qué no hace Dios? Acepción de personas ni toma cohecho. Ese mismo versículo en la versión Dios habla hoy se lee así: Él es el Dios soberano, poderoso y terrible, que no hace distinciones ni se deja comprar con regalos, así como ciertos jueces, ciertos policías por ahí. No, Dios no es así. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que Él no es así? Imagínate, te doy una lana a Dios para que no sé qué. Con Dios no existe eso. El mismo versículo en la versión Palabra de Dios para Todos dice que Él es grande y poderoso, que Él no tiene favoritismos con nadie, dice. Que Él no acepta sobornos. Entonces, este versículo y muchos otros que vamos a estar estudiando nos muestran acerca de la imparcialidad de Dios. Dios es imparcial en su amor, es decir, que Él ama a todos por igual. Dios es imparcial cuando nosotros oramos, a todos nos oye, ¿sí? Pero no siempre nos contesta, porque eso entra en el plano de su plan y de su soberanía. A unos se detiene, a otros contesta rápido, eso está en su soberanía, pero a todos nos oye, sin distinción. Él es imparcial cuando oramos, a todos nos escucha. Él es imparcial en su perdón. Todos los que se arrepienten no les pone condición, la única es el arrepentimiento. Entonces Dios es imparcial en su perdón, en su misericordia, en su disciplina, porque Dios al que ama, ¿qué? Disciplina. Y a David lo tuvo que disciplinar porque Dios no hace hijos malcriados, no tiene hijos consentidos. Él es imparcial porque sabe que, es decir, que su justicia, su rectitud lo obliga a ser imparcial. No puede favorecer a uno y menospreciar al otro, porque entonces se volvería un Dios injusto. Entonces, dice la Escritura que Él no hace acepción de personas. Ese vocablo, acepción de personas, esa frase significa que Él no hace diferencia entre uno y otro, que Él no hace distinción entre uno y otro. Pero el vocablo hebreo que se traduce acepción de personas es la palabra hebrea nasa panim, que significa literalmente algo muy interesante, significa mirar a la cara. Es decir, lo primero que ves en una persona cuando hablas con ella, pues es su rostro, ¿no es cierto? Y muchas veces, por lo que vemos nosotros, es que hacemos diferencia o distinción. Esto significa que nos podemos dejar llevar por las apariencias. La expresión hebrea y su equivalente en griego significan literalmente así: levantar la máscara. Fíjese el significado, levantar la máscara para ver lo que se oculta detrás de las apariencias. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una apariencia delante de usted y usted irse con las apariencias. Usted tiene una apariencia y yo puedo dejarme llevar por las apariencias. Pero como Dios conoce el interior del corazón, la apariencia externa que pongamos, esa no le va a impedir. Él nos quita la máscara y ve dentro del corazón. Por eso es que Dios no hace acepción de personas. El problema es que nosotros, como sí hacemos acepciones de personas, nosotros pensamos que a veces porque Dios le contestó la oración a aquel y a mí no,
Entonces Dios, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí no me la contestaste y a aquel sí? Y pensamos que Dios es injusto. No. Lo que pasa es que muchas veces pedimos para nuestros deleites y Dios no está obligado a responder lo que no nos conviene. Ya hemos hablado de eso. Pero Él es imparcial, ¿sí? Ahora, ¿por qué es que Él no se deja llevar por las apariencias? Porque si Él se dejara llevar por las apariencias, entonces se perjudicaría la justicia. ¿Me explico? Se perjudicaría la imparcialidad de cómo se deben juzgar las cosas. En Levítico capítulo 19, versículo 15, ahí vemos cómo esa imparcialidad en Dios la quiso transmitir a su pueblo Israel. Y le dijo a Moisés cómo debería él de hacer justicia entre el pueblo. Dice Levítico 19:15, no harás injusticia en el juicio. Aquí juicio se refiere a pleitos judiciales o de tipo penal, que iban y delante de Moisés y él tenía que dar veredicto, la hacía de juez también. Entonces Dios le da una instrucción. Así como Dios es imparcial en la impartición de justicia, así debía de ser Moisés. Y le dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Entonces, la Biblia nos revela a un Dios imparcial que no se deja llevar por las apariencias, sino que al conocer todo, lo hace emitir juicios exactos. Por ejemplo, la imparcialidad de Dios no mira nuestra posición social para aceptarnos o rechazarnos, que es justamente lo que las personas hacemos con nuestro prójimo. Por ejemplo, si alguien te ve llegar a pie, bueno, te puede saludar, pero si te ve llegar en un Mercedes-Benz, dice, ay, hola, buenas tardes, hermano, Dios le bendiga, y hoy la gente se vuelve bien amable. ¿Saben por qué? Porque en el mundo, la gente que no conoce a Dios, y a veces los que conocen a Dios, es triste decirlo, se dejan llevar por el cuánto tienes, cuánto vales. Entonces, como esa es la filosofía que priva en los corazones de la gente que no conoce a Dios, por eso andan detrás del dinero, porque creen que el tener casas lujosas, autos lujosos, ropa de marca, etcétera, los hace sentir valiosos. Entonces la gente cuida mucho la apariencia, lo de fuera. Entonces tú vas y solicitas un trabajo y tienes que dar buena apariencia, ¿no es cierto? Aunque por dentro seas adúltero, ladrón, no, pero si vas bien trajeado, te dicen, mira, este tiene buena presentación. Pero Dios no es así, fíjate. Dios no te ve si andas a pie, si traes guaraches, si traes zapatos de marca, camisa de marca, o X, o un vestido de manta barato, qué sé yo. No, Dios no es así. Dios no mira nuestra posición social. Job dijo así, que Dios no hace acepción de personas, ni respeta más al rico que al pobre. No, por igual. ¿Por qué? Porque ambos son obra de sus manos. Fíjate, no respeta más al rico que al pobre. ¿Cómo es en nuestra sociedad? En todo el mundo, ¿eh? ¿Quién es el que se gana más respeto? El rico. Mire, vaya usted a la cárcel y a cualquier cárcel, es muy raro encontrar gente rica ahí metida. Los que no tienen dinero para pagar y sobornar a los jueces y a los policías son los que están ahí metidos. Claro, algunos con justa razón, pero otros que pudiendo salir, no salen. ¿Por qué? Porque no tienen dinero. Y la gente que tiene, no hombre, pues se les ofrecen los abogados y hasta el juez lo que se le ofrezca. Entonces, hacen un trato de distinción al rico en relación con el pobre. Fíjese, una vez, una persona, hace tiempo de esto, aquí en la congregación, una persona que, bueno, Dios lo ha bendecido económicamente, pero él es un hombre sencillo en su trato, en su persona, inclusive en su manera de vestir, por su trabajo que tiene, pero tiene un negocio muy próspero.
Entonces una vez me dijo, ay pastor, yo no sé, dice, mire, fíjese que pues cuando yo llego a la congregación, pues buenas tardes y a veces uno les tiende la mano y están hablando con otros. ¿No te han hecho así? Que tú llegas, das la mano y siguen hablando y te hacen así, no te voltean a ver. Qué mala onda es esa, ¿no? O sea, cuando alguien te da la mano, voltea y ¿qué tal, Lola? ¿Cómo estás? ¿No? Dice, pero un día, dice, pues no hallaba estacionamiento y me tocó estacionarme aquí enfrente. Y pues traía un auto de esos de $50,000, ¿no? Y cuando lo vieron bajar todos los... Hermano, Dios le bendiga. Dice, mira hermano, ¿quién sabe qué pasó? Que luego la gente se acercaba y me saludaba. Y dice, ¿sabe qué, pastor? Me siento mal porque yo sé que algunos hermanos se me acercan porque me vieron llegar en un auto lujoso. Dice, ¿y sabe qué? Le voy a decir otra cosa, dice. Después de un mes de que me buscan y me saludan y todo, me empiezan a pedir dinero prestado. Porque su apariencia no trae trajes caros ni nada por el estilo. O sea, su presentación es sencilla, vamos, ¿no? Entonces, nosotros sí somos muy dados a eso, hermanos. Pero ¿saben que Dios reprueba esa actitud? ¿Cuántos le dan gracias a Dios que Él no te ve por la ropa que traes puesta? Uy, si no, imagínate, ¿verdad? Fíjate, dice Salomón en un proverbio, el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Pues sí, ¿verdad? Un hermano una vez en Centroamérica dice, fíjate, él es un hombre, él es un ingeniero y siempre anda en la obra, ¿no? Entonces, igual él viste así, muy sencillo, vamos, ¿no? Entonces, pero él maneja un Mercedes-Benz, el 520, o sea, de los más grandes, ¿no? Bueno, pues tiene con qué, pues él trae su Mercedes-Benz. Entonces dice que en una ocasión, pues él tenía ahí en su congregación, tenía como 10 años, dice, y había uno de los líderes de jóvenes que, pues yo lo conocía, dice, porque pues mis hijos vienen a las reuniones y a veces me lo encontraba y yo nomás le hacía así, nomás me hacía así. Pero un día llego a la congregación, llego al estacionamiento y resulta que de frente se estaba estacionando este muchacho joven, director de jóvenes, y los dos nos topamos así en el estacionamiento de frente. Entonces cuando yo me bajo, yo lo vi cuando me vio y luego se le quedó viendo al auto y le decía, hermano, dice, pero con unas ganas de saludarme. Yo dije, hola, le tendí la mano. Dice, hermano, ¿sabe una cosa? Estoy sintiendo irlo a visitar a su casa. Es en serio, así me lo está diciendo en serio. Claro, dice que cuando llegó, lo invitó, yo estuve una vez en su casa y pues es una casa, es una casota. Yo pensé que era un hotel, dice, no, es mi casa, hermano. De veras. Entonces, pero es un hombre muy sencillo, muy buena onda. Entonces, lo invitó a su casa y él llegó y cuando se estaciona, dice que él lo estaba viendo por la ventana, que llegó así. Entonces cuando lo recibe le dice, hermano, tengo una palabra para usted. ¿Qué quería hacer ese? ¿Ustedes están captando la intención de esa persona? ¡Qué mala onda! Desgraciadamente así somos los seres humanos, hermanos. Pero Dios no es así. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Pero tenemos que aprender del carácter de Dios. Así es como Él es justo, Él quiere que seamos lo más justo posible. Así como Él es imparcial, Él quiere que seamos imparciales. En Proverbios 14:20, no lo busque, en una versión parafraseada dice, el pobre no tiene de amigo ni al vecino, pero al rico le llueven las amistades. Pues cómo no, la típica, ¿verdad? Mientras que el negocio va bien, todo mundo, ¿verdad? Yo soy amigo del empresario fulano de tal, ayer desayuné con él. ¿Lo conoces? Somos íntimos amigos. Pero en cuanto quiebra su empresa, ya no lo conoce. Nadie lo conoce. Qué fea manera de ser. Ahora, esa manera de ser desgraciadamente se traslada a la iglesia. Y Santiago, vayan abriendo su Biblia, en Santiago capítulo 2, y allí Santiago
por el Espíritu Santo nos da unas instrucciones a los cristianos. Fíjate lo que dice en Santiago capítulo 2, versículo 1. Desgraciadamente eso se traslada a la iglesia. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea como sin acepción de personas. O sea, tú vas a demostrar tu amor a Dios por tu trato con los demás. No vas a menospreciar al pobre y no vas a ver con una sonrisota al rico, ¿verdad? No vas a hacer acepción de personas. Dice, no, hermanos, dice, versículo 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo, allá en aquella esquinita en el suelo, aquí bajo mi estrado. Fíjate, aquí lo que está diciéndonos Dios es que la congregación, la comunidad cristiana, es un lugar donde viene gente de todo tipo, de toda clase social. Vienen pobres, vienen unos muy pobres, otros no tanto, otros bien parados económicamente y alguno que otro rico. Entonces nos da por un hecho que los que han de creer en Jesucristo son de toda clase social, ¿no es cierto? Y se nos instruye a no hacer diferencia entre uno y el otro, a no favorecer al rico. Mira, es típico la actitud en muchas iglesias, desgraciadamente los pastores a veces se nos va la onda y no, hacemos menciones desde el púlpito hacia 2 o 3 de la congregación. Por ejemplo, si aquí estuviera el diputado Camaleón Casillas, bueno, nos visitan esta mañana el señor diputado Camaleón Casillas. Bienvenido, hermano, mucho gusto, qué privilegio tenerlo. Y el albañil que está allá dice, ¿y a mí por qué no me nombra? O sea, ¿por qué nombra al señor diputado y a mí no me nombra? ¿Por qué nombra al dueño de la empresa que tiene 500 empleados? Hermano, que Dios le bendiga, es un privilegio tenerlo. Y a la sirvienta que está allá, dice, ¿y por qué no me da la bienvenida aquí? Eso habla y exhibe al que lo hace, ¿entienden? Entonces un pastor que hace eso públicamente está diciendo, yo no quiero ser como Dios, a mí me interesa exaltar a los que tienen, porque los que no tienen, ¿qué les puedo sacar? Eso es lo que está diciendo. Fíjate, una vez termina una reunión, se me acerca un hombre y me dice, pastor, ¿yo puedo reunirme en su congregación? Y yo le dije, por supuesto. ¿Cuáles requisitos hay? No, pues ninguno. Nada más que asistas. Bueno, yo ya recibí a Cristo, ¿entonces sí puedo venir? Claro que sí. Dice, es que déjeme contarle, mire, yo soy chofer de una fábrica de muebles aquí en Guadalajara. Entonces el dueño de la fábrica es cristiano y él me estuvo compartiendo. Y Dios hizo la obra, entregué mi vida a Cristo. Y yo le dije, oiga patrón, pues invíteme a su iglesia. Claro que sí, vamos, le dice. Entonces cuando va a empezar la reunión, el pastor dice, quiero hacer una aclaración en esa mañana antes de empezar la reunión. Mire, esta congregación es única y exclusivamente para gente de clase media para arriba. Si usted no pertenece a este rango dentro de la sociedad, hay otras congregaciones en las cuales usted se puede reunir. Dice, yo me sentí malísimo. Entonces al final me llama el pastor, me dice, oye, ven para acá, yo te conozco, le dice. Dice, sí, yo soy uno de los choferes del hermano fulano tal en su fábrica. Dice, mira, te voy a decir una cosa, tú no puedes venir aquí. ¿Pero por qué? Dice, ya lo expliqué. Porque aquí la visión que Dios nos dio a nosotros es solamente alcanzar gente de clase media para arriba. Pero te voy a dar una dirección donde te van a recibir. Y le dio casa de oración. Increíble, ¿no? Increíble. Dice, ¿y aquí sí puedo estar? Le digo, sí, mire, hay puro albañil.
Bienvenido, yo también le hago la talacha. Qué increíble, increíble. Andando en Sudamérica me dice un pastor, pastor, ore por mí, por favor. Dios me ha dado una visión grande. Hasta le hacía con estilo, una visión grande, decía. Le digo, ay, ¿qué tan grande es la visión? Dice, es que Dios me dio la visión de ganar a los empresarios de mi país para Cristo. Y voy a poner una congregación en el mejor barrio aquí de la ciudad para ganar a pura gente de dinero. Esa es la visión que Dios me dio. Le dije, ¿eso Dios te dijo? Me dice, sí. Le digo, eso te lo dijo el diablo y tu carne, le dije. Entonces me dice, no, pastor. Le dije, te lo voy a demostrar. Y le saqué esta parte de la escritura. Le dije, Dios no pudo haberte dicho que nada más le predicaras a los ricos. ¿De dónde sacaste eso? ¿Qué vas a hacer si entra uno con vestido andrajoso? ¿Qué vas a hacer? Aquí hay una persona, es miembro de esta congregación. Él hasta hace 4 o 5 años vivía en la calle. Y un grupo de jóvenes que se salen a predicar al centro de la ciudad, se lo encontraron ahí en la calle, ahí vivía. Y le hablaron de Cristo, recibió a Cristo. Y lo trajeron, me lo presentaron. Bueno, hoy esa persona terminó su escuela bíblica. Me gustaría que lo escuchara predicar la palabra de Dios. Fue recibido, fue aceptado y lava carros. Ese es su trabajo. ¿Y cuál es el problema? La Biblia es clara. Fíjate lo que dice en el versículo número 9. Pero si hacéis acepción de personas, estoy en Santiago 2:9. Pero si hacéis acepción de personas, ¿qué? ¿Cometéis qué? Pecado. Ese es uno de los pecados de los que pocas veces se nos habla. Es de los llamados pecados que no se ven, vamos, pero que están ahí anidados en el corazón. Entonces Santiago nos aclara y nos dice claramente, si ustedes hacen acepción de personas entre el rico y el pobre, ustedes están cometiendo pecado. Entonces vemos que es una enseñanza muy clara en la Biblia. ¿Por qué es un pecado? ¿Qué es un pecado? Es una violación de una ley de Dios, de un principio de Dios, de un mandamiento de Dios. ¿Por qué Dios nos pide imparcialidad? Porque Él es imparcial. Pero esto es algo que vamos aprendiendo y entendiendo. Su imparcialidad tampoco distingue raza. En Centroamérica me sucedió también. Esto en un país, Costa Rica para ser precisos. Fui a una iglesia a compartir y conocí a una parejita de novios. Él era de tez morena, negro, él es negro, y ella era rubia. Pero este joven negro tenía los ojos verdes, estaba muy bonito el negro. Y la muchacha estaba muy bonita, la rubia, y esa era una parejita bien bonita. Y me saludaron y platiqué con ellos. Pero después se me acerca un matrimonio de señores, una pareja, un matrimonio ya adulto. Me dice, pastor, vimos que usted hablaba con la parejita, estaban muy preocupados. La rubia, así dijo, es nuestra hija y no queremos que se case con ese negro. Por favor, vi que habló con ellos, dígales que no, es que yo no toleraría, dice él, tener un nieto negro así. Yo le dije, oye hermano, a ver, espérate, para tu carro. Le dije, espérate. Le dije, ¿tú eres cristiano? Claro, dice, yo soy diácono de esta iglesia. Dije, ay, santo Dios. Imagínate. Yo le dije, mire, en primer lugar ni voy a hacer eso, y en segundo está usted muy equivocado. No, también, hasta nuestro pastor nos dice que estamos mal, pero yo no podría agarrar en mis brazos a un negro. Fíjate nomás. Y diciéndose cristiano. Eso fue vergonzoso, hermano. Pues ¿cuánto le dan gracias a Dios que Jesús no es así? Imagínate cómo estás. Y luego te ve y dice, no, sabes que no me simpatizas. Ay, ¿se acuerdan de una señora, una mujer que dice la Biblia que era samaritana? ¿Sí? En Juan 4, abran su Biblia allí.
Esta es una historia maravillosa, me gusta. No puedo decir que es de mis favoritas porque toda la Biblia me gusta, pero esta me gusta un poquito más. Juan capítulo 4, versículo 5. Dice así: vino pues Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Dice: entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, como las 12 del día de nuestro horario, mucho calor. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, fíjate lo que le dijo: ¿cómo tú, le pregunta, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y fíjate lo que ella le dice: porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Qué pasaba ahí? Había un pleito ancestral entre judíos de raza pura y los samaritanos. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran, en tiempos ancestros, se habían mezclado con otras razas no judías. Entonces los judíos de raza pura menospreciaban a los samaritanos porque se habían mezclado. Eran tipo mestizos, pues, como ahora nosotros, ¿no? Pero les llamaban de una manera despectiva y les decía, cuando veían un samaritano, ahí va un perro, decían, así bien agresivo. Entonces peleaban cada rato. No nomás, porque nosotros vemos, por ejemplo, en estos Estados Unidos y allá los latinos, ¿verdad? Hay millones allá, no, nos tratan de mal los gringos y nos discriminan y todo y que no sé qué. Pero ¿sabe que aquí también dentro de nuestro país hay mucha discriminación? ¿Cómo trata usted a los indígenas de nuestro país? Algunos de ustedes, cuando se acercan a venderles sus artesanías, abusan de ellos. Con sus artículos de 50 pesos, te dice, ay, qué caro, te doy 20 si quieres. No sea así, no sea así. No abuse de esa gente, de verdad. Porque Dios se siente agredido. Nada más porque es indígena. Nosotros nos quejamos que allá en el norte nos tratan mal, y nosotros acá en el sur, a los salvadoreños, a los guatemaltecos y a muchos, también los tratamos mal. Todo eso es una condición del hombre horrible. Pero ¿cuántos le dan gracias a Dios que Jesús no es así? Pero ahí está esa mujer diciéndole, ¿cómo tú me hablas a mí? Tú y yo tenemos pleito, no me puedes hablar. Más abajo, al final de la historia, en el mismo capítulo, dice que cuando los discípulos regresaron con la torta de jamón, los lunches, que habían ido a comprar su sándwich para comer, dice que se acercaron y cuando lo vieron, se maravillaron, dice que hablaba con una mujer. Hazme el favor. Está hablando con una mujer y con una samaritana. Entonces yo puedo ver algo aquí, la imparcialidad de Jesús, que nos vino a revelar la imparcialidad de Dios en su trato con los seres humanos. Entonces aquí vemos cómo Él hizo pedazos la barrera de la raza. No le importó que fuera samaritana. No le importó. Fíjate, una vez, yo estaba haciendo unos arreglos allí en la casa. Y pues estaba un albañil haciendo allí, poniendo una barra, un piso. Entonces, pues estaba a la hora de la comida. Entonces yo le dije, véngase a comer. Me dice, y hasta me miró así, extrañado. Le dije, no, véngase, siéntese. Se puso tan nervioso el hombre, así, no sabía ni qué hacer. Le digo, no, le digo, a ver, mi esposa le sirve y todo, y todavía llévese, ándale, para que esté ahí lonchando más todavía. Está así sacadísimo de onda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es común. Ahora, ¿qué hizo Dios? ¿No nos dio la vida de una manera imparcial? ¿No nos tendió su mano de una manera imparcial? ¿Por qué nosotros somos muy parciales? ¿Qué no dijo Jesús? Mira, tú cuando hagas una fiesta, no invites a los ricos, porque esos al rato te regresa la invitación. Invita a los que no tienen con qué devolverte tu favor. Cuando hay que ayudar a alguien, ayuda no para sacar algo, sino simplemente para ayudar.
¿Cuántos dicen amén? Están muy serios. Entonces Jesús hace a un lado esa barrera de la raza. No le importó la mezcla que tenía esa mujer. No le importó la barrera del sexo, porque en aquel tiempo a la mujer la tenían un cero a la izquierda. Se habla mucho del machismo mexicano, ¿verdad? De que a la mujer no la toma en cuenta, pero ¿saben una cosa? Eso es en todos lados. Miren, los alemanes, a mí me consta, hay muchos, esos asustan más, esos están tremendos. Los americanos también son machistas, claro que sí. Esa es una condición del corazón. Pero fíjate, a Jesús no le importó que esta señora fuera una mezcla ahí de judío y otra raza por allí. No le importó. Y se acercó con ella y tuvo un diálogo. Y tampoco le importó la religión que tenía, porque él sabía que su religión no la salvaba. Y ella le dijo, ay, ¿cómo tú me pides de beber? Dice, si tú me pidieras a mí, yo te daría agua viva. Entonces dice, ay, a ver, bueno, pues dame de esa agua. Entonces Jesús le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. Entonces ella le cambia así la plática. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén. Y se puso bien espiritual la señora, ¿verdad? Es como cuando tú le hablas a la gente, ¿verdad? Que anda haciendo desastre y medio, y luego le empieza a hablar a Cristo y de pronto se ponen bien santos, ¿verdad? Y así se puso la señora esta, la samaritana. Nuestros padres adoraron. Y Jesús le dice, mira mujer, la hora viene cuando ni aquí ni allá adorarán al Padre. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Entonces hace a un lado totalmente toda barrera religiosa, porque sabía que la religión que tiene la gente no le salva. Jesús sabía que el único que necesita la gente es a Él. Entonces le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. No, no tengo. Dice, sí, 5 has tenido. Mira, tu religión es muy buena onda, ¿verdad? Te permite tener 5 maridos. Y así hay muchas religiones que permiten de todo. Pero el cristianismo te dice, sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Pero Él es imparcial totalmente en cuanto a tu condición. Y fíjate, en Gálatas 3:28 dice así, Pablo, ya no hay judío ni griego, o sea, no hay una distinción, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Quién es más importante delante de Dios? ¿Ustedes o yo como pastor? A ver, otra vez, porque no quiero que me respondan. ¿Quién es más importante delante de Dios? ¿Quién vale más delante de Dios? ¿Ustedes o yo? ¿Por qué cree usted eso? ¿Quién le dijo a usted que todos somos iguales? Pues la Biblia, ¿no? La Biblia dice que todos somos iguales delante de Dios, ¿no es cierto? Usted tiene el mismo valor delante de Dios que yo. La sangre de Cristo que lo limpió a usted me limpió a mí. Esa sangre que perdonó mis pecados, perdonó los suyos. Tenemos exactamente el mismo valor delante de Dios. Yo no valgo más que usted y usted vale menos que yo. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que estamos leyendo. Ya no hay hombre ni mujer, judío ni griego, todos somos uno en Cristo. El problema es que no sabemos distinguir en cuanto al valor de importancia que tenemos delante de Dios y la responsabilidad que Dios da. Ahora, ¿quién es más responsable en esta congregación, usted o yo? Yo. ¿Pero eso me hace más valioso que usted? No. Es como en la familia. El hombre y la mujer, a ambos los ama Dios de una manera imparcial. A los dos los hizo el Señor y los ama igual. Pero al hombre le dio la responsabilidad de ser la cabeza del hogar. Pero algunos cabezones entienden que por el hecho de ser los responsables valen más que la mujer. No, cabezón, usted es la cabeza del hogar, no el cabezón. Tampoco me miren feo, Entiéndanlo. No significa que tú vales más porque eres la cabeza del hogar, sino que
En valor e importancia delante de Dios tenemos la misma, el hombre y la mujer. Pero en cuanto a posición y orden, ahí somos más responsables los varones. A nosotros es al que nos pide cuentas el Señor, ¿no es cierto? ¿Supieron distinguir? ¿Sí o no? Ok, entonces puedo seguir ya con mucha paz. Otra de las manifestaciones de su imparcialidad es en los beneficios que Dios da de una manera imparcial a todas sus criaturas, a toda su creación. Jesús dijo en Mateo 5:45, dijo que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos. Dice que Él hace llover sobre justos e injustos. Mire, esto es uno de los textos que muestran la imparcialidad de Dios en cuanto a los beneficios y a las bendiciones de su creación. La gran diferencia está en que no todos tienen la precaución o el agradecimiento hacia Dios por los beneficios imparciales. Porque ¿quién se levanta diciendo gracias Señor por el sol? Gracias Señor por el aire que respiro. Gracias por la vida. Muy pocos, y de esos algunos cristianos son los que dan gracias a Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Pero los que están allá afuera no alcanzan a ver la bondad de Dios y su imparcialidad. Cuando el sol sale para todos, ya hace llover para todos. Imagínate, nada más que salga el sol para mis hijos. Pues no, ¿cómo? Eso no es posible. Fíjate lo que dice el Salmo 104, versículo 13, que es un salmo hermoso que habla precisamente de los beneficios de su creación. Dice que Él riega los montes desde sus aposentos. Salmo 104, versículo 13. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová. Ve lo que sigue. Los cedros del Líbano que Él plantó y nosotros los cortamos, ¿verdad? Versículo 17. Allí anidan las aves. Fíjate, Dios cuando dijo, creó las aves, hizo los árboles, dijo, y allí van a hacer sus casitas. Qué tremendo. Bueno, sigo leyendo. Versículo 17. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pone las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. ¿Ha visto los programas esos de Animal Planet? Cuando es en la noche, un montón de animalitos. Y me encantan a mí esos programas. Y sale la musaraña y sale un montón de animalitos. Y Dios mira todo en un... Qué maravilloso, ¿no? Y todos... ¿Han visto a una musaraña saliendo ahí a pedir limosna? Le da su comidita. Fíjate lo que dice en el versículo 21. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría y la tierra está llena ¿de qué? De tus beneficios. Qué hermoso es el Señor, ¿no? Qué bueno es el Señor. ¿Cuántos le agradecen a Dios? Tenemos que mirar eso y hacerle ver, notar a la gente, mira, Dios es bueno por esto y esto y esto y esto. Vemos algo que es muy importante, que quiero que estudiemos aquí, que es acerca de la imparcialidad de Dios en la salvación. Mire, hay una doctrina que ha sido tema de discusión por ya bastantes años, siglos, dentro del cristianismo reformado, que le llaman después de la Reforma de Martín Lutero. Y es una doctrina que enseña que Dios predestina a unos, en su soberanía los escoge y dice, tú
eres escogido para salvación y tú eres escogido para condenación. Entonces, dice esta doctrina que Dios escoge a unos para salvación aunque ellos no quieran. Y si algunos que escogió para condenación quieren salvarse, no, porque Él dijo, váyanse al infierno. A grandes rasgos. Y este es un tema de controversia siempre en el cristianismo. Bueno, no puedo tocar todo el tema, pero quisiera que viéramos algunos versículos y espero quede lo más claro posible. La imparcialidad de Dios lo obliga, porque Él dice que no es excepción, ¿no? Entonces su imparcialidad lo obliga a dar la oportunidad de salvación a todos los hombres, no solamente a unos. A mí me cuesta mucho trabajo pensar que Dios dice, todos estos de acá se van a ir al cielo y todos estos de acá al infierno y los de en medio se van a ir al limbo. O sea, ¿cómo? Entonces los de acá van a decir, oye Dios, pues yo quiero estar contigo, pero yo no quiero que estés conmigo. O sea, entonces ya no es un Dios imparcial. Estamos tratando entonces con la parcialidad limitada de un Dios que asegura que Él no hace diferencia ni hace tratos distintivos con nadie. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Vamos a ver unos pocos versículos. Repito, yo sé que este es un tema de debate, pero pues vamos a ver qué tanto podemos captar. Primera de Timoteo 2 versículo 4. Está hablando que Dios, el cual quiere, digan todos quiere. ¿Qué quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ok, aquí hay dos palabras importantes. Quiere. ¿Qué quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos. Ahora, el vocablo que se traduce quiere Dios viene del griego etzeleo, que significa desear, significa preferir. Es decir, Dios desea que todos los hombres sean salvos, pero no todos los hombres quieren ser salvos. También significa preferir. Dios prefiere tenernos a todos con Él, pero no todos lo prefieren a Él. También significa voluntad. Es la voluntad de Dios. O sea, Él quiere que todos conozcan la verdad, que todos sean salvos, pero no todos quieren ser salvos. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Igual que en Timoteo aparece un vocablo que es todos. Digan todos, todos. Todos, todos. Es muy importante. Porque fíjate, en Timoteo ya leímos, el cual quiere que todos los hombres. Ahora vemos segunda de Pedro 3:9. Los que siguen esta doctrina de la predestinación, ellos dicen que todos se refiere no a todos, sino solamente a los elegidos, a los que Dios escogió. Bueno, vamos a ver segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa de venida, de regreso, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Otra vez, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que ¿qué? Todos procedan al arrepentimiento. Los que siguen esta doctrina al extremo de la predestinación, ellos aseguran que todo se refiere únicamente a los elegidos de Dios. Que cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo, dicen ellos que el mundo no incluye a todos, sino solamente los elegidos. ¿Será? Bueno, aquí la palabra clave es todos. Otra vez, digan todos, todos. Todos. Esta palabra viene del griego paz, P-A-S, y paz, que se traduce todos, significa radicalmente, así de una manera total, significa todo o todos. Bien, cuando este verbo aparece en el original, paz,
y se cita en plural, como es el caso de 1 Timoteo y 2 de Pedro y otros más, que dice que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, paz, cuando se cita en plural, significa la totalidad de las personas, según el diccionario griego, o la totalidad de las cosas a las que se refiere. Por ejemplo, cuando dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, cuando dice que Dios quiere que todos, involucra a todos, porque el verbo paz en el plural, repito, significa totalidad. Por ejemplo, Juan 1:3. Aquí habla de la totalidad de las cosas y está citado en plural. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3. Voy a leer. Dice así: todas las cosas por él fueron hechas. ¿Cuántas cosas? Y sin él nada de lo que ha sido hecho. Ha sido hecho, fue hecho. Nada. Entonces aquí donde dice todas las cosas por él fueron hechas, es el vocablo paz y significa todas las cosas. Todo lo que ves en la creación, todo fue hecho, incluye todo. No significa que creó todas las cosas, la luna y el sol, no. Todas las cosas, ¿cuántas son? Todas. Entonces cuando Dios dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, incluye a todos, sin distinción. 1 Corintios 2:10. Este es otro versículo donde aparece esa palabra. 1 Corintios 2:10 dice así. Está hablando acerca de las cosas que nos son reveladas por el Espíritu Santo a los que hemos creído. Dice, pero Dios nos las reveló, o sea, esas cosas espirituales, a nosotros nos las reveló por el Espíritu. Pongan atención, porque el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aquí se refiere al Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Todo lo escudriña. Pregunto, ¿habrá alguna cosa que se esconda al Espíritu Santo de Dios? No. Entonces aquí todo escudriña significa todo. No solamente unas cosas y otras no. Imagínate el Espíritu Santo diciendo, ay, ¿qué habrá en el corazón de este? Ay, ¿qué habrá en el corazón de este? Pues no, que todo lo escudriña, Señor, por el Espíritu Santo. Significa todo. No hay nada que se le esconda. Entonces, la pregunta es, ¿por qué estos hermanos, bueno, yo sé que me van a llover los correos porque hay muchos que creen esta doctrina, ¿no? Pero está bien, bueno. La pregunta es esta, ¿por qué en Juan 1:3 y en 1 Corintios 2:10 sí significa todo? ¿Y por qué en 2 de Pedro, donde dice que todos allí nada más son los elegidos? No entiendo. ¿Por qué forzar el texto de esa manera? ¿Todo por defender una doctrina? Bueno, en fin, yo creo, junto con los pastores aquí, que Dios es imparcial totalmente en la salvación. Un versículo que todos conocemos, Juan 3:16, dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando dice el mundo se refiere a los que viven dentro del mundo. ¿Quiénes son? ¿Nada más los elegidos? Bueno, estos hermanos dicen que nada más se refiere a los elegidos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, ese todo aquel, es la misma definición. Se refiere a cualquiera en cualquier parte del mundo, quien sea, sin distinción de raza, ni de posición social, ni de color de piel, ni de nada. Todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque si quisiera decir otra cosa, pues lo diría, ¿no creen? Esa es mi filosofía del pensamiento aquí, o sea, mi razonamiento, ¿verdad? De que, ¿por qué no diría de tal manera solo amó Dios a unos cuantos y nada más murió por esos cuantos que Dios eligió
para que todos esos que han sido elegidos cuando crean serán salvos. Así no dice el versículo. El problema son todos esos versículos que vemos que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Y fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Sí, la presciencia de Dios significa, es una cualidad de Dios, que significa que Él conoce las cosas antes que sucedan. Eso solo Dios lo puede hacer. Entonces, lo que sabía Dios era quién le va a recibir, quién le va a aceptar, quién se va a arrepentir, quién no. Y en base a ese conocimiento es que Él elige. No sé si me expliqué. Por ejemplo, Judas. Jesús ya sabía, Dios ya sabía que Judas nunca se iba a arrepentir. Y en su soberanía y toda ciencia y conocimiento, lo eligió de una manera deliberada. Qué maravilloso es eso. Habla del control y del dominio. Pero hermanos, no somos marionetas en las manos de Dios, como algunos hacen creerle a las personas. Oiga, fíjate, esta semana entró un correo muy ¿cómo diré? Trágico, en este sentido. Decía, pastor, por favor, ayúdeme. No sé de dónde sea esta persona, dice. Soy una persona totalmente perdida, dice. Me he casado varias veces. Dice, estoy prisionero de tal y de tal pecado. A la última de mis esposas hice esto y esto. Y dice, por favor, pastor, ayúdeme. Dice, yo buscando algo en internet, entré ahí a su página y empecé a escuchar, por favor, ayúdeme, se lo suplico. Yo quiero entregar mi vida a Cristo. Entonces yo le contesté, ¿serás de los elegidos? Imagínate qué esperanza. Yo no puedo. Ay, a ver, ¿cómo te das cuenta de que estás perdido? Porque los que afirman la otra doctrina que mencioné, dicen que al estar totalmente perdidos no somos capaces de pensar. Eso dicen ellos. Entonces yo digo, ¿por qué esta persona me dijo, estoy perdido, pero no sé qué hacer, ayúdeme por favor, dígame cómo acercarme a Cristo? Fíjate nada más. Entonces, si Dios no fuera imparcial en su salvación y Él ya supiera que esa persona, o mejor dicho, si esa persona ya fue elegida por Dios para irse al infierno, ¿qué le puedo hablar yo? ¿Me explico? O sea, me frustra eso a mí, pensar que así pudiera ser. Me frustra. Cuando Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, solo a unos cuantos, ¿sí dice? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Eso nos enseña que nosotros debemos de predicar a todo el mundo sin distinción. Pero no es nuestra premisa o responsabilidad que los demás crean. Ese es un asunto de cada quien. ¿Me explico? Nuestra responsabilidad es predicar, como ahorita. ¿A alguien se le cobró una entrada aquí? ¿A alguien se le dijo, oiga, usted no viene vestido elegante? ¿No puede estar en este lugar? No, algunos se pasan y llegan de shorts. Pues ni a eso se les prohíbe. Pero también hay que tener un poquito de sentido común también. Ese es otro. Ahí tengo un mensaje desde hace 2 años que se los ando prometiendo, ¿verdad? Que se los voy a compartir acerca de que Dios puso en nosotros algo que se llama sentido común. Y algunos no tienen sentido común. Pero bueno, el mensaje sigue siendo imparcial de salvación. Entonces creer que Dios ha destinado a unos para salvación y a otros para condenación, pues convierte a Dios en un Dios parcialmente imparcial. O sea, solamente estaríamos llegando a una imparcialidad limitada. O sea, solamente con unos es imparcial y con los otros es totalmente parcial. Eso desfigura el carácter de Dios, porque su justicia le impediría ser parcial. ¿Me estoy explicando? Le impediría. Si él, fíjate, sería una contradicción muy irracional
que Dios exija y esté ahí diciendo yo no hago acepción de personas. Y sería una contradicción para mí muy irracional ver que Dios es imparcial con la raza, con el color de la piel, con el pobre y el rico, con el hombre y con la mujer, con el judío y el gentil, y que escoja a unos para ser salvos y a otros los mande al infierno. No me entra en el cerebro, ni en el corazón. O sea, ¿qué sería más importante, la salvación de las personas o la raza, el color o posición social? Entonces me hace muy irracional ese concepto, pero en fin, yo creo lo que alcanzo a entender. Romanos 10, versículo 11, San Pablo nos lo dice allí. Romanos 10, versículo 11, dice así: pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, todo aquel, otra vez, todo, se refiere a cualquiera, todos incluye. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. Por otro lado, la imparcialidad de Dios en su salvación es evidente para mí, a lo que yo alcanzo a entender. Y el otro lado de la torta, que hay que voltearla para que se cocine, es que sus juicios también son imparciales, fíjate. Así como el mensaje de salvación es imparcial, es para todos, sin distinción. También para los que rechazan el mensaje de Cristo Jesús, su juicio es imparcial. Dios juzga el pecado siempre igual. La paga del pecado es muerte, siempre. Él no puede tolerar en a unos más pecado, en otros menos. No. Dios no es así. Por ejemplo, hay tres casos en la Biblia de juicio que vino a la tierra. Uno es el juicio que vino por medio del diluvio. La causa del diluvio fue la maldad de los hombres. Dice la Biblia en Génesis capítulo 6, versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del corazón, de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me duele en el corazón, dice una versión, haberlos hecho. Él no nos hizo para la droga, Él no nos hizo para el adulterio, Él no nos hizo para la fornicación, Él no nos hizo para robar, Él no nos hizo para eso, hermanos. Todo lo contrario. Pero nosotros, como dice Eclesiastés, fuimos los que buscamos las perversiones. Nosotros somos los que decidimos hacer lo malo. Entonces viene una advertencia de juicio por medio de Noé. Y esa advertencia fue imparcial. El mensaje fue para todos, ¿sí o no? El problema radicó en que solo unos poquitos aceptaron el mensaje de advertencia. Entonces el mensaje de arrepentimiento fue imparcial para todos. Lo rechazaron, por lo tanto el juicio fue, ¿cómo? Imparcial. Nadie le puede decir a Dios, o le dirán aquel día del juicio final: te doy todo lo que tengo, te doy la casa que tengo en Acapulco, Señor, pero sácame de la condenación del infierno. Porque Dios dice que Él no hace acepción de personas ni recibe cohecho. Nadie lo puede comprar, porque su justicia lo hace ser imparcial totalmente. Y jamás Dios tendrá por inocente al culpable, nunca. Entonces vino el diluvio, pero dice la Biblia que antes de eso Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora la pregunta es esto: ¿por qué Noé halló gracia? La Biblia nos dice por qué. Nos lo dice en Hebreos versículo 7. Escuche: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, que iban a suceder, con temor preparó el arca en que su casa se salvase,
y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es decir, Dios le dice a Noé: Noé, prepárate un arca, y en lo que lo preparas, predícales la justicia, predícales lo recto, el arrepentimiento, predícales. Entonces dice la Biblia, sacando sumas, restas, etcétera, que fueron 120 años en lo que tardó Noé en construir el arca. Ese tiempo lo ocupaba para construirla, pero también predicaba el mensaje imparcial de arrepentimiento. El llamado era para todos. Y Noé dice allí que cuando Dios le advirtió acerca de cosas que no se veían, con temor preparó el arca. ¿Qué significa eso? Cosas que aún no se veían. En el capítulo, los primeros capítulos del Génesis, cuando habla de la creación, dice que de la tierra se levantaba un vapor que regaba toda la tierra. ¿Han leído eso, no? O sea, era diferente el sistema de riego que Dios había implantado originalmente. Entonces, cuando Dios le dice: Noé, prepárate un arca, porque voy a abrir las compuertas del cielo y va a caer agua del cielo por 40 días y 40 noches. Entonces, ¿agua del cielo? Él nunca en su vida había visto llover. No era así en ese tiempo la creación. Pero le creyó a Dios, y eso le fue contado por justicia. Es decir, le creyó a Dios y Dios le dio gracia y lo encontró como un hombre que confiaba en Dios. Entonces él preparó el arca. Y fíjate, de donde él preparó el arca, la construyó al lugar más próximo, donde había agua, para construir una barca de esas dimensiones, eran como entre 10, 15 a 20 kilómetros de distancia. Entonces, cuando él está preparando, construyendo el barco, ¿qué estás haciendo, Noé? Es un barco porque esto va a caer agua del cielo. ¿Qué? ¿Del agua? Ay, estás de ir a casa de oración con esos exagerados de casa de oración, que el juicio, que nada, todo es prosperidad. ¿A poco? ¿Agua del cielo? ¿Quién te dijo eso, Noé? Dios me dijo: arrepiéntanse porque va a venir ese diluvio y los va a destruir si no se arrepienten. Ja, 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 ja. Se burlaron. Jesús dijo, y no entendieron, hasta que no entró en el arca. Llegó el diluvio y se los llevó a todos. ¿Por qué se los llevó a todos los que no creyeron? ¿Por qué tuvo que ser Dios imparcial en su juicio? Porque así es la imparcialidad de Dios, hermano. Si rechazas, recibes el juicio imparcial de Dios. No hay de que ahí te va una mordida, una coima, un qué sé yo. No. Otro ejemplo es el juicio a Sodoma y Gomorra. Ustedes conocen la historia. También Sodoma y Gomorra estaba hundida en el pecado, pero había un hombre que sí era medio materialista, pero en el fondo creía en Dios. Se llamaba Lot. ¿Se acuerdan? Entonces él afligía cada día su alma, dice segunda de Pedro, que Lot fue librado de esa destrucción porque él estaba abrumado, dice, viendo la conducta de los malvados. Dice que él era justo, que aunque moraba entre ellos, cada día afligía su alma, dice, viendo y oyendo los hechos inicuos que ellos hacían. Y él clamaba a Dios, porque dice en Génesis 18 que Jehová dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado, entonces Dios envía unos ángeles, y Lot los ve llegar allí a las puertas de Sodoma y los hospeda. Y estos pervertidos llegan y: a ver, Lot, pásanos a esos hombres que están ahí contigo, porque queremos tener relaciones sexuales con ellos. Eran homosexuales. Y díselo: no hagan tal cosa. Él estaba harto de todo eso. Entonces los ángeles dicen a Lot: Lot, mañana sales tú con tu familia, diles que no miren atrás, y se salen, dice, porque Dios va a destruir todo esto. Y Lot le creyó y salió, pero su esposa no le creyó a Dios. Ustedes saben lo que pasó con ella, ¿no? Ahora, el juicio cayó sobre todos de una manera imparcial, porque el mensaje fue imparcial también, pero a Lot lo libró. Pero hay un caso extraordinario. ¿Han oído hablar de la ciudad de Nínive?
Abran su Biblia rápido y con esto terminamos. En Jonás capítulo 1. Era una ciudad pagana totalmente, así como Guadalajara, así hagan de cuenta. Se me hace Guadalajara está peor. Jonás 1:1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predícale, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dice la Biblia que Jonás se levantó y les predicó, ¿así dice? ¿Quién entiende ese? Y dice: no, porque él sabía que Dios era amplio en perdonar, grande en misericordia, y sabía que Dios podía tener misericordia de los ninivitas si se arrepentían. Y a lo mejor él tenía rencor contra ellos, qué sé yo. Y dijo: no voy a predicarles. Y se fue huyendo de la presencia de Dios. Pero Dios está en todas partes y lo empezó a tratar con él. Y finalmente él se rinde ante el trato de Dios. Y dice: Señor, está bien, reconozco que fallé. Pagaré la promesa que te hice de ser tu profeta. ¿Qué quieres que haga? Dime qué. Ve a Nínive y predícales. Y no le quedó otra al tremendo Jonás. Y ahí va, capítulo 3, versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será prosperada. Perdón, me equivoqué, no. De aquí a 40 días Nínive será destruida. El mensaje era de juicio. Yo me imagino algunos de los de hoy, si hoy escucharan al profeta Jonás, ese es un profeta fatalista. Dios es un Dios de éxito. Ustedes saben ese rollo que traen. Pero el mensaje era de juicio. Versículo 5. Y los hombres de Nínive, ¿qué? Creyeron a Dios. Qué diferencia. Por eso dije que Guadalajara está peor. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Miren nada más. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, la noticia de juicio. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Metió hasta el perro en ayuno, y a los gatos y a todo mundo. Mira, era tal la convicción de este rey que dijo: hasta el ganado que se salve. Pues era un ignorante de Dios, pero le creyó a Dios, fíjate nada más. Y hasta los animales los metió en ayuno. Pero fíjate el fin de la historia. 8. Sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Jeremías dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto, Él está cercano. Deje el impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar si te arrepientes, dice. Clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Fíjate el versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Alcanzan a ver cómo es Dios? Finalmente, termino con esto: el juicio final será imparcial, será justo y recto. Nadie va a poder decirle a Dios absolutamente nada. No va a haber manera de esconderse a su juicio imparcial, porque su mensaje fue imparcial, el de salvación. Y terminamos leyendo Apocalipsis 20, en el versículo número 11, donde nos habla del juicio imparcial, justo y recto que Dios dará en aquel día, el juicio final. Sí saben que habrá un juicio final, ¿verdad? Dice así:
Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Solo quedaron Dios y los millones de personas en toda la historia. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, ¿ves? Sin distinción, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, o el castigo eterno. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Notan cómo hay dos lugares? Uno que es el cielo en la presencia de Dios, y otro es el infierno, la condenación eterna. ¿Por qué unos estarán aquí y otros estarán acá? Si el mensaje de Dios fue imparcial, pero no todos lo quisieron creer. Y los que van a condenación eterna no van a poder decirle al Señor: eres injusto, nunca me diste una oportunidad, porque es mentira. Dios a todos de una manera imparcial les envió el mensaje de salvación en algún momento de su vida, pero no todos lo aceptaron. Y el que no fue encontrado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Dónde está escrito tu nombre? Déjame terminar con una historia verídica. Sucedió en el campamento de una tribu africana que era gobernada por un jefe que tenía fama de ser un jefe justo e imparcial cuando impartía la ley. Este jefe gobernaba e impartía sus leyes sin distinciones, sin favoritismos de ninguna clase, ni a favor de nadie, ni en contra de nadie. Era sumamente estricto e imparcial, justo. Sucedió que comenzaron a darse una serie de robos en aquella tribu. Y en esa tribu el robo era castigado con la pena de muerte. Le fue dado el aviso a dicho jefe de lo que sucedía en el campamento. Y el jefe da la orden: quiero al culpable, sea quien sea. Comenzó la investigación, logrando la captura del ladrón. Hemos cumplido con nuestra encomienda. Hemos aprendido al ladrón, le dijeron al jefe. Solo hay un problema grave. ¿Cuál es ese problema?, preguntó el jefe. El problema, le contestan, es que el ladrón es su propia madre. El jefe sin titubeos dijo: adelante con la ejecución. ¿Qué hubieras hecho tú? No, tú la sacas de la cárcel. Así haya matado a 50, tú dices: mi madre es inocente. Así esté comprobado, así tú tengas la cabeza de una que decapitó abajo de tu cama, dices: mi madre es inocente y no permitiré que ella esté en la cárcel, porque así somos de parciales y de injustos y de violadores de la ley. Porque cuando alguien nos agrede, queremos que la ley se cumpla, pero si yo la violo, nos queremos escabuir y compramos al abogado y compramos al juez y compramos al medio mundo. Pero a Dios no lo podemos comprar, porque Él no hace acepción de personas, ni se deja, ni se vende por cohecho. ¿Todavía aman ese Dios? Yo sí, ¿ustedes no? Adelante con la ejecución, dijo el jefe. Cuando lanzaron el primer latigazo que terminaría con la vida de su madre, dice la historia, aquel hombre justo, aquel hombre imparcial, al grito de su madre: hijo, sálvame, se abalanzó sobre su madre, cubriéndola totalmente, abrazándola, hasta recibir múltiples azotes que terminaron con su vida. A mí me llama mucho la atención el verdugo, que no detuvo el castigo. A él se le dio una orden, pero el hombre, fíjate, ¿qué hizo?
se abalanzó al grito de su madre: hijo, ayúdame. Y él recibió el castigo. Y esta historia es verídica, él murió. ¿Cuál es la enseñanza de esta historia? Que Dios es justo e imparcial. Su justicia tiene que ser satisfecha castigando, porque Él es el legislador por excelencia. Bueno, esa muerte que nosotros merecíamos, ese castigo que nosotros merecíamos, cuando se nos iba a imputar, que clamamos, Señor, a Jesús, creímos, Señor, ayúdame, en eso Él nos abrazó y Él recibió el castigo, los azotes, la crucifixión que merecíamos tú y yo. Pero no todos claman al Hijo de Dios por ayuda. Esa es la enseñanza, hermanos. Y así como los que recibimos la gracia de Dios por haber creído en su Evangelio y en su Hijo Jesús, de una manera imparcial, Él nos salvó, no vio nuestra condición social, color de piel, etcétera. A los que rechazan, también el juicio será imparcial delante de Dios. Ese es el Dios imparcial que la Biblia enseña. Oremos, hermanos. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Agradecemos, Señor, que tú no haces acepción de personas, ni tomas cohecho. Tú no haces distinción ni te dejas comprar con regalos. No hay favoritismos, no aceptas sobornos. Tú miras más allá de las apariencias y juzgas no según la apariencia, sino lo que hay en el corazón. Porque como eres un Dios justo, tú jamás perjudicarías la justicia y la imparcialidad. Por eso es que tú nos enseñas, Señor, a ser imparciales. Ayúdanos, Señor, a no hacer distinción. Perdónanos, Señor, por aquellos pensamientos, intenciones de nuestros corazones que a veces se dejan llevar por la conveniencia y hacemos distinciones. Gracias, Señor, porque no viste el color de mi piel, no viste mi pobreza o mi riqueza, no viste mi raza, mi educación. Tú simplemente miraste la condición. Gracias, Jesús, por derribar todas esas barreras. Gracias porque tu creación, Señor, está llena de tus beneficios. Y hay muchos que recibimos, muchos beneficios que recibimos todos. Y hoy queremos darte gracias por ellos, Señor. Gracias por el sol, por el aire que respiramos. Gracias por las aves del cielo, por tu hermosa creación. Gracias, Señor, porque tú no quieres que ningún hombre se pierda. Tú quieres que todos sean salvos, que vengan al conocimiento de la verdad, porque no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oh, Señor, gracias porque tu imparcialidad te obliga a ser justo. Jamás violarías tu imparcialidad por tu justicia. Una cosa se complementa con la otra. Gracias, Señor, porque el mensaje de salvación es imparcial para todos, pero los que lo rechazan recibirán un juicio imparcial también. Nadie podrá decir inocente soy, pero el que se arrepiente como los de Nínive recibirán el perdón de sus pecados y sus nombres estarán inscritos en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque en ese castigo que estaba a punto de venir para nosotros, nos abrazaste y recibiste los latigazos que terminaron con tu vida, pero en esa muerte obtuve la vida. Gracias, Jesús, porque me amaste con amor inalterable e imparcial. Te agradecemos, Señor, por ser como eres. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos.